En las afueras de Culiacán, en una zona donde el silencio parece anormal, hay una casa que no se parece a las demás. Su fachada no grita lujo, pero tampoco intenta ocultarlo. Es como un gesto congelado de una época en la que la riqueza coexistía con el miedo constante. Es la mansión Las Quintas, un lugar donde la arquitectura se convirtió en un instrumento de poder, donde cada pared sabía más que cualquier persona, donde las sombras no eran solo la ausencia de luz, sino un elemento de la vida. Al amanecer, la casa parece casi pacífica. La luz del sol incide suavemente sobre las paredes, como si intentara borrar su historia. Pero en cuanto el sol se eleva, te das cuenta de lo que los habitantes de Culiacán han sentido durante años. Esta casa observa, no por las cámaras, sino porque se ha convertido en un símbolo de una época en la que la riqueza podía crecer en la sombra, fuera de los sistemas oficiales, fuera de los edificios gubernamentales, fuera del orden visible. A pocas manzanas de aquí los niños van al colegio, los comerciantes abren sus tiendas, los autobuses se llenan de gente que vive una vida normal. Pero sobre todo ello se ciernen las historias sobre la casa que perteneció a un hombre, cuyo nombre se ha convertido en mito, en temor, en símbolo político y en parte de la memoria cultural de la región. La Casa de las Quintas no es solo una residencia privada, sino que se ha convertido en una cicatriz arquitectónica que divide el espacio en un antes y un después. Sus puertas están cerradas, pero todos los transeúntes saben que detrás de ellas no solo se esconde hormigón y mármol, sino toda una época. En nuestro estudio documental no hablaremos de los delitos en detalle, hablaremos del fenómeno del poder, que se manifiesta incluso en la arquitectura, porque una casa es siempre más que un lugar. Es una declaración, es una estrategia, es un espejo del sistema. Fíjese en las escaleras de mármol, en las enormes habitaciones, creadas no solo para vivir, sino también para demostrar posibilidades. Fíjate en las altas paredes, en las pesadas puertas, en el sistema de zonas ocultas, como si la propia casa comprendiera que sus habitantes no solo necesitaban comodidad, sino también protección del mundo que ellos mismos habían ayudado a crear. Lo que hace que esta mansión sea verdaderamente única no es el lujo, ni el terreno, ni las líneas arquitectónicas. Es el contraste entre la imagen exterior y las estructuras secretas que daban servicio a la casa. ¿Quién podaba sus jardines? ¿Quién limpiaba la piscina? ¿Quién traía los alimentos? ¿Quién instalaba las cámaras? ¿Quién mantenía los coches que entraban en el garaje? Esta casa es como una pequeña maqueta de la sociedad. Arriba, la belleza visible. Abajo, el trabajo que permanece en la sombra. Y en ese trabajo oculto está la clave para comprender por qué surgen casas como esta y por qué influyen tanto en la conciencia colectiva. ¿Qué esconde la mansión Las Quintas? ¿Por qué se convirtió en lo que es? ¿Cómo una casa construida para el lujo y el confort se transformó en un símbolo de una época, en una caja negra, en una metáfora arquitectónica del poder en el que no se puede confiar? Esta casa no es solo un lugar para vivir. Es la expresión material de un sistema que existía en paralelo al país oficial. Y aquí está la pregunta principal con la que comienza nuestro documental. ¿Qué le sucede a una sociedad cuando las casas más hermosas se convierten en símbolos no de un sueño, sino de su peligrosa sombra? Para comprender la mansión de las Quintas hay que alejarse por un momento de sus muros y contemplar la tierra de la que surgió. Culiacán a finales del siglo XX no es solo una ciudad. Es un espacio donde la economía, la política y las estructuras sociales se entrelazan en un nudo imposible de deshacer con explicaciones sencillas. Una ciudad donde lo visible y lo invisible coexistían en paralelo, influyéndose mutuamente, pero sin coincidir nunca por completo. Y es precisamente en esta grieta entre dos mundos donde surge la necesidad de casas como Las Quintas, no solo como vivienda, sino como respuesta a un trauma profundo, al miedo interno, al deseo de construir muros donde el Estado no los proporcionaba. ¿Sí? Formalmente la casa fue construida por arquitectos, ingenieros y contratistas, pero el arquitecto solo fue las manos. El verdadero creador fue la persona que necesitaba la mansión no como símbolo de lujo, sino como fortaleza en un mundo construido sobre la inestabilidad. No se puede describir en detalle la biografía de un propietario concreto,
pero se puede entender el tipo de personalidad que encarga una casa así. Una persona que ha crecido en condiciones de pobreza o desigualdad social. Una persona que ha visto que los canales oficiales del poder no funcionan para todos. Una persona que ha aprendido a sobrevivir allí donde las instituciones estructurales no proporcionaban protección. Una persona para la que la riqueza no es un lujo, sino un instrumento de supervivencia. La mansión no solo fue creada por la riqueza, sino también por el miedo a perderlo todo, el miedo a ser vulnerable, el miedo a un mundo en el que la fuerza era a menudo la única ley. Las Quintas no fue una elección casual. Esta zona era un símbolo de estatus, de éxito, de transición de la vida de una persona común a la vida de una persona visible. Una zona donde se podía mostrar la riqueza, pero aún así ocultarla. Culiacán es una ciudad de contrastes, desde barrios pobres hasta calles con casas que parecen palacios privados. Y en este contraste reside el nervio social de la región. Construir una casa aquí significaba reconocer: he salido de las sombras, ahora formo parte de otra realidad. Pero este reconocimiento siempre iba acompañado de un temor. Mostrar la riqueza significaba convertirse en un blanco. Por eso, la casa se construía como símbolo y escudo al mismo tiempo. Cada mansión lujosa lleva consigo las heridas de su creador, y Las Quintas no es una excepción. ¿Qué herida subyacía a su aparición? 1. La herida de la pobreza. En una región donde muchas familias vivían al límite de la supervivencia, la riqueza se convertía no solo en un sueño, sino en la prueba de que una persona había salido de un mundo que casi a nadie daba una oportunidad. 2. La herida de la falta de seguridad. Cuando el Estado no puede garantizar la protección, las personas la construyen por sí mismas, en forma de altos muros, cámaras y puertas blindadas. En esta casa, la seguridad estaba integrada en los genes arquitectónicos. 3. La herida del rechazo social. Para algunas personas, la riqueza es un grito: existo. No se me puede ignorar. La mansión se convirtió en una forma de reescribir su propia biografía. El diseño de la mansión reflejaba la paradoja de su creador: el deseo de lujo y, al mismo tiempo, la necesidad de esconderse. Fíjese en la distribución: habitaciones espaciosas, piscina, patio interior. Y al mismo tiempo, puertas reforzadas. Ausencia de grandes ventanas que den a la calle. Perímetro diseñado para el control. Es una casa que habla con dos voces: mirad todo lo que tengo. Y al mismo tiempo, pero no verán lo que hay dentro. En la construcción de Las Quintas trabajaron decenas de personas: albañiles, soldadores, ingenieros, yeseros, electricistas. La mayoría de ellos eran residentes de las mismas zonas donde las casas eran más modestas y sencillas. Construían lujos en los que ellos mismos nunca habían vivido. Esta es la clave para comprender la paradoja social. La riqueza de la región a menudo era creada por las manos de aquellos que permanecían al margen del sistema, y la casa se convertía en la encarnación material de esa misma desigualdad. El creador de la mansión no solo construía una casa, sino que creaba un mundo dentro del mundo, una isla interior que no dependía de las leyes externas. La mansión se convirtió en un espacio de control, un espacio de seguridad, un espacio que servía como universo privado, aislado de la inestabilidad que reinaba fuera de sus muros. Era una huida, pero una huida construida con mármol y cristal. Las Quintas no es un capricho de lujo. Es la respuesta arquitectónica a la pobreza, el miedo, la desigualdad social, el deseo de demostrar algo al mundo, el deseo de demostrar algo a uno mismo. La mansión se construyó para cerrar la herida del pasado, pero se convirtió en un recordatorio de que no se puede huir del pasado. Solo se puede ocultar tras los muros. En el mapa de Culiacán, la mansión de Las Quintas es solo una de las muchas casas. Pero al acercarse, queda claro que no se trata de arquitectura en el sentido habitual. Es un manifiesto, una declaración, una frase escrita no con palabras, sino con paredes, esquinas, arcos y una cámara de vigilancia que vigila incluso cuando parece estar apagada. Una casa así no se construye para vivir en ella,
Se construye para hablar. Lo primero que llama la atención es la falta de apertura. La mayoría de las casas de la zona están decoradas con ventanas, balcones y jardines que demuestran su pertenencia a la clase media o alta. Pero la fachada de las quintas está cerrada, como el rostro de una persona que ha vivido demasiado como para confiar en el mundo. Las altas paredes, las superficies ciegas, el minimalismo de la decoración exterior. No es un estilo arquitectónico, es psicología. La casa dice, el poder no es lo que se muestra, el poder es lo que se oculta. Cada elemento de la fachada es un compromiso entre el deseo de brillar y el deseo de permanecer invisible. La casa solo parece lujosa desde un ángulo determinado, a una hora determinada del día, como si el lujo no estuviera destinado a la ciudad, sino a los propios propietarios, o a aquellos que saben dónde mirar. Aquí no hay cristales frágiles ni enormes vidrieras, como las que se pueden encontrar en las mansiones de América o Europa. En las quintas todo es práctico. Hormigón grueso que retiene el calor y amortigua el sonido. Paneles metálicos reforzados por dentro. Puertas que parecen decorativas, pero que pesan como un coche. Paredes interiores que dividen el espacio en zonas de seguridad. No es diseño, es estrategia. Si la fachada oculta, el interior está organizado para observar. La distribución de la mansión recuerda la estructura de un palacio de la época del absolutismo. Los espacios están conectados de tal manera que el propietario siempre sabe quién entra, quién sale y qué sucede en cada nivel de la casa. El vestíbulo central es un lugar de exhibición. Los largos pasillos son canales de control. Los pasillos ocultos son rutas de escape. Las habitaciones sin ventanas son zonas de absoluta privacidad. La casa está distribuida verticalmente, como si la jerarquía social estuviera codificada en la propia arquitectura. Las plantas superiores representan el poder, los centrales, la familia, los inferiores, el trabajo, los mecanismos, la protección, la infraestructura. Es una arquitectura de estratificación social, creada no por un académico, sino por una persona que conoce el precio de la seguridad y el precio de la vulnerabilidad. En el lado suroeste de la casa hay una piscina, uno de los lugares más fotografiados tras la confiscación de la mansión. Pero, en esencia, la piscina es un símbolo. Donde otros ven lujo, un ojo crítico verá la mejor metáfora. Incluso en un mundo peligroso, el hombre construye la ilusión del paraíso. El agua azul en medio del cálido clima de Sinaloa crea una imagen de tranquilidad y placer. Pero a su alrededor hay muros, cámaras y sensores. Es un lugar donde la libertad es solo una decoración, no una sensación. Las mansiones como las quintas suelen tener una segunda arquitectura invisible, y esta casa no es una excepción. Debajo de los cimientos se encuentran salas técnicas, sistemas de abastecimiento de agua y depósitos de reserva, salas para la seguridad, almacenes, pasillos que conducen al perímetro exterior, y según algunas fuentes, estrechos túneles subterráneos, funcionales y nada románticos. El subsuelo es el lugar donde la casa deja de ser una casa. Aquí se convierte en una máquina, una construcción creada para proteger, desplazarse, desaparecer y aparecer. En la superficie, el lujo. Bajo tierra, la mecánica de la supervivencia. Esta es la doble naturaleza del poder. En muchas grandes mansiones del mundo, el jardín es una muestra de buen gusto. En las quintas, el jardín es una muestra de límites. Césped bien cuidado, arbustos cuidadosamente podados, palmeras en miniatura, todo está sometido a la simetría. Pero lo importante aquí no son las plantas. Lo importante es la distancia entre las plantas y las paredes. Cada elemento está diseñado para no dar cobijo a extraños, no obstaculizar la visión de las cámaras, no crear sombras donde poder esconderse. Es el jardín de la era feudal moderna, un jardín que no tanto decora, como subraya la inmovilidad del muro. La mansión Las Quintas no es solo una casa, es un documento de la época, escrito en hormigón y metal. Su arquitectura habla del poder que se oculta, de la riqueza que no se puede mostrar demasiado abiertamente.
de un mundo en el que la belleza y el peligro son dos caras de la misma moneda, de una región que ha creado su propio estilo de seguridad, de un hombre que no construyó un futuro, sino un refugio. Cada elemento de la casa es una frase, y toda la casa es un monólogo sobre un mundo construido sobre el miedo, el estatus y la supervivencia. Si el lujo es la fachada, el trabajo es los cimientos que nadie ve. En la mansión Las Quintas, como en cualquier residencia de tal envergadura, todo lo que parecía esplendor y comodidad se sostenía en realidad sobre los hombros de personas cuyos nombres rara vez se recuerdan y cuyos rostros se pierden en la memoria de la ciudad. Esta casa no era solo una construcción, era una mini ciudad donde existían sus propios roles, sus propias rutas, sus propias reglas, y en lo profundo de esta máquina arquitectónica vivía un ejército de trabajadores invisibles que garantizaban el funcionamiento de un mundo que no les pertenecía. Mientras en el interior de la casa aún reinaba la calma, en las salas de servicio situadas en la parte inferior y a lo largo del perímetro trasero, ya bullía el trabajo. Los barrenderos barrían el patio antes de la primera visita de la seguridad. Los jardineros comprobaban el sistema de riego. Los trabajadores del servicio doméstico comenzaban las reparaciones. Los cocineros preparaban los primeros platos y bebidas. El trabajo comenzaba cuando los propietarios aún dormían y la ciudad aún no se había despertado. Estas personas veían la casa como no la veían los habitantes de las quintas, no como una leyenda ni como un símbolo, sino como una lista interminable de tareas. El jardín de las quintas no es un elemento decorativo, sino parte del sistema arquitectónico. Debía ser impecable, pero sin llamar la atención. Los jardineros lo sabían. Cada rama, cada rincón del césped, era un mensaje que la casa enviaba al mundo. Trabajaban bajo el sol abrasador de Sinaloa, con la humedad y el calor como compañeros constantes, y aún así, el césped debía estar uniforme. Los arbustos bien cuidados y los senderos limpios. Su trabajo es invisible. Si se hace bien, pasa desapercibido. Pero si se hace mal, toda la atención se centra en ellos. La cocina de la mansión funcionaba casi las 24 horas del día. Los suministros de alimentos llegaban por una entrada separada, donde los guardias lo revisaban todo hasta el último paquete. Había varios cocineros. Unos se encargaban de los platos calientes, otros de la repostería, y otros de las bebidas y la fruta fresca. Sobre las mesas había mangos y papayas, pescado fresco, carne, especias, hierbas aromáticas, productos traídos de otros estados. La cocina estaba organizada como una fábrica. Todo estaba dividido por zonas, todo estaba calculado al minuto. Pero lo más importante era que nadie sabía en qué momento el dueño querría recibir invitados o celebrar una comida improvisada. Era un trabajo en modo de espera, un trabajo en el que lo impredecible era la norma. Muchas habitaciones de la mansión requerían cuidados diarios. Se fregaban los suelos, se limpiaban los espejos, se quitaba el polvo incluso de aquellas superficies que nadie veía. El personal se movía por rutas invisibles, por pasillos traseros, por escaleras por las que los propietarios no transitaban. Era como trabajar entre bastidores en un teatro. Mientras en el escenario se representaba un espectáculo de lujo, entre bastidores decenas de manos mantenían la ilusión. Los limpiadores conocían la casa mejor que sus propietarios. Veían todas las grietas en la pintura. Sabían dónde crujía el suelo, dónde circulaba peor el aire, dónde se fundían antes las bombillas. Era una cercanía que nunca se convirtió en amistad. Una cercanía basada en la función, no en la conexión humana. Ninguna casa en Sinaloa en aquella época podía existir sin un complejo sistema de seguridad. Los puestos de vigilancia se cambiaban cada pocas horas. Los guardias patrullaban el perímetro, revisaban las cámaras, controlaban las listas de visitantes, escuchaban los ruidos detrás de las paredes. Sabían que su trabajo no era solo proteger la casa, era proteger un mundo que no les pertenecía. El trabajo de los guardias era similar al de las personas que mantienen un mecanismo que funciona constantemente bajo presión. Las casas grandes siempre necesitan reparaciones. Cada día se rompe algo.
Las tuberías gotean, los aires acondicionados se sobrecalientan, los cables pueden fallar, el yeso se desprende por la humedad. Estas personas iban y venían discretamente. Sabían que su tarea era solucionar el problema antes de que los de arriba se enteraran. Eran arquitectos del silencio. Si se oía su trabajo, significaba que lo habían hecho mal. Todo lo que vemos en la mansión Las Quintas, cada brillo de los azulejos, cada esquina limpia, cada pared cuidada, es el resultado del trabajo de personas que nunca vivieron en el lujo. Esta casa se construyó sobre una paradoja. La riqueza arriba, el trabajo abajo. Y cuanto más lujosa era la fachada, más ocultos estaban los pisos donde se desarrollaba el trabajo. En esto reside el símbolo de la época. El poder no se sustenta en las paredes, sino en quienes las sirven. Pero precisamente a estas personas nunca se las incluye en las historias oficiales. La Casa de las Quintas es un monumento no solo al hombre que vivió en ella, sino también a los cientos de personas que la hicieron posible. Hay un momento en la vida de cada gran casa en el que sus paredes parecen enderezar los hombros y los pasillos se llenan de sonidos que nunca más volverán a oírse. Para la mansión de las Quintas, ese momento llegó cuando la casa dejó de ser una simple residencia para convertirse en el centro de gravedad de toda una subcultura del poder. Un lugar donde se cruzaban el miedo y la admiración, la riqueza y el riesgo, la ilusión de prosperidad y la realidad oculta tras las cortinas. Fue una época dorada, en la que la mansión vivía en un estado de espectáculo permanente. En sus años de esplendor, la casa parecía como si el sol nunca se pusiera sobre sus fachadas. Los coches llegaban y se iban las 24 horas del día. Dentro sonaba la música. La piscina reflejaba la luz de las guirnaldas. En el aire se percibían los olores de la carne asada, los puros, el perfume, la lejía y el aire caliente. Esa atmósfera era como un desfile que nadie había anunciado oficialmente, pero en el que todos participaban, ya fuera de forma consciente o accidental. El patio se convirtió en un teatro, la terraza en un escenario, y la casa en un director que dirigía los movimientos de cada personaje, aunque ellos no lo entendieran. En aquellos años, las puertas de la mansión se abrían a personas cuyos nombres rara vez se mencionaban en público. Algunos eran aliados importantes, otros socios temporales, y otros simplemente una fachada a la que se permitía entrar para crear una imagen de apertura. Entre los invitados había empresarios, músicos y artistas, mediadores políticos, amigos de la familia, personas que no tenían estatus, pero que eran importantes. La casa funcionaba como un foro diplomático, pero la diplomacia aquí era informal, velada y a veces peligrosa. Las conversaciones se desarrollaban a la sombra de las palmeras, en la terraza junto a la piscina, en la sala con chimenea, en las habitaciones con grandes sofás de cuero y cuadros colgados, comprados no por su valor artístico, sino para demostrar el estatus. Las fiestas parecían escenas de una película que nunca se estrenaría. La música sonaba fuerte. La luz de las linternas se reflejaba en el agua. Sobre las mesas había platos que se habían preparado durante todo el día. La mesa a veces parecía excesiva. Platos dorados, copas altas, pilas de platos que nadie iba a terminarse. Pero aquí el lujo no era para disfrutar. Era un instrumento. Se utilizaba para demostrar poder, al igual que las monarquías demostraban su poder a través de los palacios. La mansión de las Quintas se convirtió en una versión en miniatura de Versalles, donde cada detalle debía impresionar. Fuentes decorativas, televisores gigantes, plantas exóticas, colecciones de muebles, habitaciones espaciosas, decoradas para impresionar. El lujo funcionaba como diplomático y psicólogo. Debía convencer a los invitados de que allí vivían personas a las que era imposible hacer vacilar. Pero la temporada dorada siempre tiene su lado negativo. En las Quintas, la belleza y la tensión convivían como el fuego y la gasolina. Había guardias por todas partes, en el tejado, en la puerta, en la piscina, dentro de la casa, sobre las escaleras ocultas. Cada paso era vigilado. Cada visita era registrada. Cada sonido era analizado. Era una paradoja.
La gente intentaba parecer relajada, pero nadie podía relajarse. La casa brillaba por fuera, pero por dentro vibraba de tensión. La temporada dorada no es solo vacaciones. También son intentos de crear una sensación de normalidad. En la terraza se podía asar carne. Los niños jugaban en la piscina. Las mujeres hablaban de compras. Los hombres se reían de los chistes. Y en esos momentos, la casa parecía casi normal, como si todo lo que sucedía a su alrededor fuera solo una tormenta pasajera. Pero la ilusión era frágil. La sostenían el dinero, el miedo, las expectativas, el deseo de ocultar el caos tras una fachada de orden. La temporada dorada siempre se basa en la ficción, en la idea de que todo durará para siempre. Pero ese para siempre nunca existe. Las Quintas es un barrio que siempre ha sabido más de lo que dice. Los vecinos veían el movimiento de columnas de vehículos, el cambio de guardias, el equipo que traían por la noche, la música que se oía a través de las paredes. Todos entendían que la casa estaba relacionada con el poder, pero en Sinaloa rara vez se habla del poder en voz alta. Así se creó el mito de la intocabilidad, en el que la mansión se convirtió en el símbolo principal. Brillaba como un faro, pero no era un faro para los marineros, sino para aquellos que querían saber quién controlaba realmente el destino de las personas en la ciudad. Cada temporada dorada tiene la estructura de una leyenda. Crecimiento, apogeo, caída inevitable. La mansión de las Quintas vivió su apogeo cuando se convirtió no solo en una casa, sino en el centro del poder informal, donde se decidían cuestiones que nunca aparecerían en la crónica oficial. Pero fue precisamente en ese periodo cuando la casa se volvió demasiado visible, demasiado llamativa, demasiado ruidosa, demasiado simbólica. Y en la historia de cualquier poder, los símbolos se convierten en blancos. La temporada dorada siempre parece interminable, pero cada fachada brillante tiene microfisuras, pequeñas líneas de tensión que crecen imperceptiblemente, como raíces que rompen la piedra desde dentro. La mansión de las Quintas se mantuvo durante mucho tiempo en la ilusión de la estabilidad. Pero la realidad, como el agua, se abre paso por todas partes, y un día la casa comenzó a cambiar, no en su aspecto exterior, sino en su respiración, en su atmósfera, en la forma en que la gente caminaba por los pasillos. Era el principio del fin. Oculto en los detalles, las primeras grietas no se ven desde la calle, se sienten desde dentro, en las pausas, en las miradas, en los cambios de ruta por la casa. La música ya no sonaba durante todo el día. Los invitados venían con menos frecuencia. Algunas caras habituales desaparecieron. La casa se volvió más silenciosa. Pero el silencio no era pacífico, era tenso, como el aire antes de una tormenta. Se reforzó la seguridad. Aparecieron nuevas cámaras en las paredes, en los sótanos, en los pasillos. La paranoia es siempre una señal de que el poder comienza a sentir presión. A mediados de la década de 2000, las estructuras federales comenzaron a prestar cada vez más atención a los centros regionales de riqueza, oficialmente por motivos de seguridad, extraoficialmente porque el poder no tolera estructuras paralelas, especialmente aquellas que se vuelven demasiado visibles, demasiado autónomas, demasiado influyentes. La mansión Las Quintas entró en la lista de objetos que no pueden ser simplemente casas. Desde el aire se registraba el movimiento del transporte. Se vigilaban las calles. Cualquier persona desconocida en la puerta provocaba nerviosismo. Así, el mundo exterior, que antes fingía no existir, comenzó a presionar a la casa. Pero mucho más peligrosa era la crisis interna. Cuando el sistema crece demasiado rápido, aparecen intereses contrapuestos, diferentes grupos de influencia, diferentes versiones del futuro. Alrededor de la casa comenzaron conflictos invisibles desde el exterior. La lucha por el acceso a los recursos, la competencia entre los eslabones de la cadena, la desconfianza entre antiguos aliados. Aparecieron personas que no esperaban un nuevo acuerdo, sino un nuevo error. Estos conflictos microscópicos destruyeron la base del modelo, no con la fuerza, sino con la erosión gradual de la confianza. Las mansiones majestuosas se mantienen en función,
Si la casa es un símbolo de poder, vive mientras el poder sea estable. Si la casa es un centro logístico, vive mientras el centro sea eficaz. Si la casa es un lugar de diplomacia, vive mientras se invite a huéspedes. Pero un día, la Casa de las Quintas dejó de ser todo eso al mismo tiempo. Se convirtió en un activo vulnerable. Demasiado caro, demasiado visible, demasiado vinculado a su creador. Fue en ese momento cuando la arquitectura comenzó a jugar en contra del propietario. Las altas murallas, que antes protegían, se convirtieron en símbolos de asedio. Los amplios patios antes propicios para las reuniones quedaron inutilizados. Las habitaciones, llenas de lujo, recordaban que las ambiciones habían traspasado los límites de lo oculto. En cualquier sistema de poder, los rumores son un arma. En la ciudad comenzaron a circular historias. ¿Quién entraba en la casa? ¿Quién la abandonaba por la noche? ¿Qué acuerdos se cerraban? ¿Qué conexiones existían? ¿Era cierto? Nadie lo sabía. Pero en la sociedad no importa lo que sea cierto. Lo que importa es lo que la gente está dispuesta a creer. Cada rumor, cada conjetura, destruía el halo de intocabilidad que rodeaba a la casa en la temporada dorada. El modelo en el que se basaba el poder del creador de la casa era profundamente personalizado. Se sostenía en una sola persona, en sus conexiones, en su estrategia, en su carisma y en el miedo que inspiraba. Pero cualquier estructura que se sustenta no en una institución, sino en una persona, está condenada a resquebrajarse tan pronto como esa persona se ve sometida a presión. La ley, la prensa, los rivales, el cambio en el clima de influencia. Todo ello provocó el derrumbe de la pirámide de poder. La mansión fue creada para impresionar. Pero los objetos impresionantes, tarde o temprano, se convierten en símbolos, y los símbolos son una responsabilidad. Y un blanco. La casa se volvió demasiado ruidosa, demasiado voluminosa, demasiado evidente. Dejó de ser un refugio y se convirtió en una prueba de una cultura que es imposible ocultar cuando la presión externa alcanza su límite. El punto de no retorno llegó en el momento en que la gente empezó a decir: ya no hay fiestas allí. Hay demasiado silencio. Algo se está preparando. Y era verdad. Se estaba preparando. No un evento, ni una persona, sino cambios estructurales que no se podían detener. La casa entró en una fase de lenta e inevitable descomposición del modelo. La fachada aún se mantenía en pie, pero la vida en su interior ya estaba cambiando de forma irreversible. Cuando una casa pierde a su creador, sigue en pie, pero ya sobre otro terreno. Sus paredes absorben no solo el eco de las voces del pasado, sino también una nueva incertidumbre. La mansión de las Quintas no fue una excepción. En el momento en que su dueño desaparece del horizonte habitual, la geometría del poder a su alrededor cambia drásticamente. La casa deja de ser una fortaleza. Se convierte en un activo, en un problema, en un legado que nadie está dispuesto a asumir hasta el final. Tras el colapso del antiguo orden, un silencio colectivo se cernió sobre la mansión. Los vecinos ya no se apresuraban a comentar la vida tras los altos muros. La calle parecía haber exhalado, pero no era un suspiro de alivio, sino uno cauteloso, vigilante. Cuando el principal centro de atracción desapareció, se creó un vacío de influencia en los alrededores. Y como suele ocurrir, el vacío siempre atrae a nuevos actores. Formalmente, la casa podría haber pasado a manos de la familia, pero en este tipo de historias, la herencia nunca es solo una propiedad. La casa estaba llena de símbolos que hablaban demasiado alto del pasado: interiores lujosos, habitaciones fortificadas, pasillos de servicio, sistemas de seguridad, objetos caros con connotaciones políticas. Para la familia, la casa representaba más un riesgo que un apoyo. Los herederos se enfrentaron a una elección: proteger la memoria o protegerse a sí mismos, y la mayoría eligió lo segundo. Cuando las autoridades entraron en la casa, no solo vieron lujo, sino también la arquitectura de una economía paralela, congelada en piedra. Cada salón, cada vestíbulo hablaba de dos Méxicos: el oficial, burocrático, transparente en los documentos, y el no oficial, que vivía según sus propias leyes en la sombra.
Para el Estado, la casa no era solo un objeto que se podía congelar o vender. Era una victoria simbólica, una prueba de una acción que era importante mostrar a la sociedad. Pero, al mismo tiempo, era una carga política, ya que cualquier paso relacionado con dicha propiedad podía provocar críticas, disputas y sospechas. Cuando la mansión se puso a la venta, comenzó un nuevo capítulo, ya no criminal, sino económico. Pero, ¿quién compra estas casas? No son aquellos que buscan comodidad. Tampoco son aquellos que quieren vivir tranquilamente tras una alta valla. Los compradores se dividen en 3 categorías: coleccionistas de inmuebles históricos, aquellos que ven el valor en la historia misma, por muy sombría que sea; especuladores que cuentan con revender, reconstruir o convertir la casa en un objeto comercial; aquellos que buscan un símbolo de poder, aunque sea dudoso, pero poder al fin y al cabo. En las subastas en torno a la casa, Las Quintas siempre reinaba una atmósfera inusual: cautela, curiosidad, la sensación de que el comprador no adquiría tanto un inmueble como una leyenda. Cuando la casa finalmente encuentra un nuevo propietario, comienza el trabajo de limpieza, y no se trata tanto de reparar las paredes como de intentar borrar las huellas simbólicas. Se retiran las cámaras, se eliminan las fortificaciones, se cambia la distribución, se desplazan las paredes, se sustituye el mobiliario. Pero, ¿se puede borrar el pasado de la arquitectura? Esta es una pregunta que persigue a muchos nuevos propietarios de este tipo de inmuebles. La historia de la casa Las Quintas es demasiado rica como para desaparecer con una simple reforma cosmética. Algunos compradores admitían: siempre sientes que no es solo una casa. Para los residentes del barrio, la casa formaba parte del paisaje, pero también del miedo. Cuando la casa pasó a manos del Estado, muchos comenzaron a caminar por la calle con más tranquilidad por primera vez en años. Pero se produjo otro efecto. El lugar se convirtió en un punto turístico, un reflejo distorsionado del interés cultural por lo prohibido. Algunos residentes no estaban contentos con ello. No queremos que nos conviertan en el decorado de una historia ajena y curiosa. Esto demostró una vez más que los actuales propietarios de la casa no solo obtienen una propiedad, sino también la memoria colectiva del barrio. ¿Por qué es tan difícil vender estas casas? ¿Por qué es tan complicado adaptarlas a una nueva vida? Porque no son solo edificios. Son cápsulas de una época, concentraciones de energía, metáforas arquitectónicas del poder. Cualquier nuevo actor entiende que una casa tiene 3 capas invisibles: social, la sociedad recuerda lo que sucedió allí; política, la casa está vinculada a la historia del país; cultural, la casa se ha convertido en un símbolo imposible de ignorar. Por eso, la casa Las Quintas no es solo un legado. Es una responsabilidad y a veces una maldición, si se analiza en profundidad su simbolismo histórico. La casa sobrevivió a su creador, sobrevivió a los procesos de confiscación, sobrevivió a los intentos de reventa, pero cada nuevo actor, ya sea el propietario, el Estado o el inversor, se enfrenta a la misma pregunta: ¿cómo vivirá la casa su próxima vida? ¿Es posible reescribir su historia, o es la historia la que te reescribe a ti? Cuando desaparece el creador, la casa se queda en la encrucijada de 3 fuerzas: el Estado, la sociedad y el mercado. Cada una de ellas intenta determinar su destino. Cada una tiene su propia ideología, y cada una ve en él no solo paredes, sino un instrumento, un símbolo, un recurso. La mansión Las Quintas entró precisamente en ese momento en una época de gran cambio, cuando su pasado dejó de ser una sentencia y su futuro aún no había tomado forma. Cuando la casa fue oficialmente confiscada, en las oficinas surgió la pregunta: ¿qué hacer con este legado? Demolerla era un gesto demasiado llamativo. Venderla era ambiguo. Dejarla vacía era peligroso. Y entonces comenzaron a surgir ideas sobre un nuevo destino: centro administrativo, institución cultural, objeto social, sede para la representación de programas estatales. Pero detrás de cada una de estas propuestas había una agenda oculta: reescribir el símbolo, convertirlo de un monumento al poder en la sombra, en una prueba de la victoria del poder oficial.
De hecho, el edificio debía convertirse en un instrumento político, un escaparate de la estatalidad. Algunos políticos y líderes sociales propusieron convertir la casa en un centro para jóvenes, en un museo sobre la influencia de las estructuras criminales en la sociedad, en un complejo educativo. La tarea era sencilla: convertir un objeto de miedo en un objeto de advertencia. Pero aquí surgió resistencia. Unos decían que era una falta de respeto hacia los residentes locales. Otros consideraban que se convertiría en un museo del trauma. Y otros temían que la casa atrajera un interés malsano y un turismo oscuro. Pero la idea de que la casa pudiera tener una función pública se fue afianzando poco a poco. Cuando los arquitectos entraron por primera vez en la casa, tras su transferencia al Estado, no vieron solo habitaciones. Vieron huellas del pasado que no se podían borrar con una simple capa de pintura. Se decidió llevar a cabo una reconstrucción con 3 objetivos: conservar el valor de la propiedad, eliminar las asociaciones visuales con la función anterior de la casa, crear un nuevo espacio público. Así fue. Se eliminaron o transformaron las zonas fortificadas. Se desmantelaron partes de los sistemas de seguridad. Se modificaron los interiores para eliminar el aura de lujo. Se construyeron nuevas instalaciones con un destino transparente: oficinas, aulas, salas. Y lo más importante, por primera vez en décadas, el edificio dejó de ser cerrado. Se abrieron sus ventanas, literal y metafóricamente. Pero el mercado inmobiliario es un mecanismo que se rige por sus propias leyes. Y pronto aparecieron empresarios que vieron en la casa no una amenaza, sino una oportunidad. Para ellos, la mansión de las Quintas es una ubicación única, una gran superficie, una arquitectura llamativa, una marca potente, aunque oscura. Comenzaron las negociaciones, los proyectos, las presentaciones, viviendas de lujo, centro médico, campus educativo, espacio cultural, centro de negocios privado. Para los inversores, lo único importante era la economía. Para el Estado, solo la reputación. Para la sociedad, solo la seguridad. Las 3 fuerzas volvieron a enfrentarse intentando decidir el destino de la casa. Lo que antes daba miedo, ahora atraía. Por primera vez en muchos años, los vecinos dejaron de evitar la casa. La gente empezó a acercarse, a mirar las paredes, a comentar los cambios. La casa dejó de ser un mito para convertirse en parte del tejido urbano. Algunas iniciativas locales propusieron incluir la casa en la Ruta Cultural de Culiacán, que narra la transformación de la ciudad. Otros soñaban con un parque, otros con una escuela de arte. Pero lo más importante es que la mansión dejó de ser un objeto ajeno, se convirtió en un tema de debate. Y una casa que se debate es ya una casa que se puede gestionar. Con el paso del tiempo, la casa comenzó a mencionarse cada vez más en discursos, informes y medios de comunicación. Se convirtió en una prueba de la lucha contra las estructuras criminales, un símbolo de purificación, un monumento a la victoria sistémica del Estado. Las fotos de la casa aparecían en las noticias, en programas estatales, en informes de seguridad. La casa se convirtió en parte del discurso político. Y eso significaba que su pasado ya no dictaba su futuro. Lo más importante ocurrió en silencio. No en un despacho, ni en una subasta, ni en una reunión de arquitectos, sino en la conciencia de la gente. El día en que los niños pasaron por primera vez junto a la casa sin mirar atrás. El día en que alguien dijo, quizás aquí haya algo útil. El día en que la mansión dejó de aparecer en las historias de miedo y apareció en las historias sobre el futuro. Ese fue el verdadero gran cambio. La casa comenzó a transformarse en un objeto multifacético con una nueva función, parte de la infraestructura urbana moderna, parte del desarrollo económico, parte de la memoria cultural, parte del simbolismo político. Comenzó a tener varias vidas paralelas. Dejó de ser el hogar de una sola persona y se convirtió en un espacio para muchos. Y ahí radica la transformación más profunda. La arquitectura del poder se convirtió en la arquitectura del futuro. Cada casa con un pasado turbulento tiene un momento en el que intenta salir de las sombras, y es precisamente en ese momento cuando las sombras regresan.
La mansión de las Quintas, incluso después de pasar a manos del Estado y comenzar una nueva vida, siguió siendo un imán para los conflictos, las disputas, las investigaciones y las revelaciones inesperadas, porque este tipo de casas nunca pertenecen solo a sí mismas, pertenecen a la memoria de la sociedad. Y la memoria es un territorio peligroso. Los primeros conflictos sonados comenzaron cuando las estructuras estatales anunciaron sus planes para utilizar la casa. Una parte de la sociedad apoyó la iniciativa, pero otra se opuso rotundamente. Se escucharon acusaciones de gestión ineficaz, de falta de transparencia en la decisión, de intento de utilizar la casa con fines de propaganda política, de manipulación de la historia. Cada paso relacionado con la casa se convirtió en objeto de debate público, y cuanto más se discutía sobre el futuro, más se recordaba el pasado. Periodistas, blogueros, documentalistas, investigadores independientes, todos querían contar la historia de la mansión desde su punto de vista. Algunos publicaban reportajes sobre los esquemas de corrupción en torno a los bienes inmuebles. Otros se centraban en los detalles ocultos de la confiscación. Otros buscaban conexiones entre la casa y los activos desaparecidos o las figuras políticas. La casa volvió a ser un lugar que alimentaba rumores, como antes alimentaba el lujo, y cada nuevo material resucitaba en la conciencia colectiva la sensación de que la casa guardaba secretos aún por descubrir. Mientras unos exigían transparencia, otros creaban leyendas. Surgieron historias sobre túneles secretos, sobre habitaciones ocultas, sobre documentos que supuestamente habían desaparecido, sobre tesoros escondidos, sobre extraños ruidos que se oían por la noche, sobre habitantes invisibles que supuestamente se veían en los pasillos. No se necesitaba una explicación racional para estas historias. Lo importante era que la casa se había convertido de nuevo en un mito. Y el mito es la forma más duradera de la memoria. La mansión de las Quintas se convirtió en un punto de confrontación política. Los nuevos partidos y candidatos utilizaron la casa en sus programas. Unos prometían revivirla como símbolo de la sociedad. Otros, borrar la memoria de los tiempos oscuros. Y otros, atraer inversiones para el desarrollo de la zona. Todos percibían la casa como un instrumento, y cuanto más la utilizaban, más pesado se volvía su legado. La casa, que intentaba convertirse en un espacio público, se transformó de nuevo en un escenario de lucha por el poder. El escándalo más sonado comenzó con una auditoría rutinaria, la verificación de los documentos de transferencia de la propiedad. Y de repente se descubrió que algunos documentos estaban redactados con errores, parte de la propiedad no estaba registrada. Ciertos elementos del interior habían desaparecido. La fecha de transferencia no coincidía en los diferentes informes. Se inició una investigación oficial. Se habló de posibles abusos, de intentos de ocultar ciertos artefactos del pasado, de intereses políticos que podrían influir en el proceso. La casa volvió a ser el centro de la polémica, aunque ella no había hecho nada. Todo lo habían hecho las personas de su entorno. Durante las inspecciones, el sótano y los cuartos de servicio se examinaron minuciosamente por primera vez en mucho tiempo. Se encontraron fragmentos de antiguos sistemas de seguridad, documentos guardados en cajas metálicas, rastros de reformas que nadie había documentado, lugares donde las paredes habían sido abiertas y tapiadas de nuevo. Parte de los hallazgos suscitaron preguntas, parte, temor, y parte, el interés sensacionalista de la prensa. Para los investigadores, la casa se convirtió en un monumento arqueológico de una época oscura. Cada objeto encontrado era como un fragmento de un mundo que se había ocultado cuidadosamente durante mucho tiempo. Algunos decían, es hora de contar toda la verdad. Otros, dejad la casa en paz. Otros, utilizadla estrictamente para lo que está destinada. Pero nadie se ponía de acuerdo, porque la casa se había convertido en un símbolo de la lucha entre narrativas, y cada uno quería que su versión fuera la verdadera. La mansión se convirtió en el escenario de acontecimientos que iban más allá de sus paredes. Conflictos entre partidos, disputas entre los vecinos del barrio,
enfrentamientos entre periodistas y funcionarios, tensiones entre el recuerdo y el olvido. Estos conflictos eran más amplios que la casa, pero se expresaban a través de ella. La casa se convirtió en un canal a través del cual la sociedad discutía su pasado, su dolor, su identidad, su poder. El capítulo oscuro de la mansión Las Quintas consiste en que cuanto más intenta la sociedad determinar su destino, más se entromete el pasado. La casa se convirtió en un campo de tensión entre el deseo de olvidar y la imposibilidad de hacerlo. Las grandes casas no son solo arquitectura. Son instrumentos de autoconocimiento social. Cuando la sociedad las mira, no ve la fachada ni las ventanas, sino sus propios miedos, sueños y contradicciones. La mansión Las Quintas es una de esas casas. Su historia podría haber sido privada, pero se convirtió en colectiva, y hoy en día no refleja el destino de una sola persona, sino el destino de una época, una ciudad y un país. Si miramos la casa como un organismo vivo, su fachada es la ideología, y sus grietas son los síntomas sociales. En su época de esplendor, la mansión simbolizaba un modelo de sociedad en el que el poder se concentraba en círculos reducidos, en el que el lujo no era un fin, sino un instrumento, en el que el estatus no se medía por los títulos, sino por el control de los recursos. La casa le decía al país: así es como se ve el éxito en nuestro sistema. Y la sociedad, lo quisiera o no, aceptaba esa imagen. Pero en el momento de la caída, la arquitectura reveló otra verdad. Lo que parece sólido puede resultar frágil. Lo que parece eterno puede desaparecer de la noche a la mañana. Lo que se construyó bajo la presión del poder se derrumba bajo la presión del tiempo. Las Quintas es un barrio de contrastes. Aquí conviven la prosperidad y la pobreza, la estética del confort y la realidad de la supervivencia. La mansión, construida en este escenario, se convirtió en una hipérbole de la brecha de clases. Demostraba cuán enorme puede ser la diferencia entre las clases altas y bajas, cuánto trabajo hay detrás de la fachada de la prosperidad, cuán inestable puede ser la pirámide si su base es la desigualdad. Tras su confiscación, la mansión pasó a formar parte del panorama político. Cada partido, cada funcionario, cada líder social veía en ella su propio reflejo. Para unos, la casa era un símbolo de la victoria del Estado sobre las estructuras ocultas. Para otros, era la prueba de la insuficiencia del sistema, que permitía que aparecieran casas como esa. Para otros, era un recordatorio de los fracasos de la política, que no había podido impedir el crecimiento del poder clandestino. Así, la casa se convirtió en un escenario en el que diferentes grupos intentaban definir cómo debía ser México. ¿Un país con un Estado fuerte? ¿Un país con libertad de mercado? ¿Un país con justicia social? ¿Un país con memoria colectiva? ¿O un país que quiere olvidar? La mansión Las Quintas se ha integrado en la psique cultural de la región. Se ha convertido en un mito, no en el sentido romántico, sino en el analítico. El mito es la forma en que la sociedad da sentido a sus propios miedos. La casa se ha convertido en un símbolo del poder sin límites, del éxito construido sobre sombras, de la fragilidad del equilibrio social, de la imposibilidad de ocultar la historia. Se hablaba de él en canciones, en las noticias, en las conversaciones urbanas, en memes de Internet. Entró en la conciencia colectiva como parte del código cultural de Sinaloa. Una hermosa fachada y una compleja red subterránea de significados. Una de las cuestiones más difíciles fue la de la memoria. ¿Qué hacer con una casa relacionada con una época oscura? ¿Conservarla como advertencia? ¿Borrar su historia y empezar de nuevo? ¿Borrar su huella para cerrar el dolor? La sociedad se dividió. Unos consideran que la memoria es importante, aunque sea dolorosa. Otros están convencidos de que los recuerdos de la sombra solo crean una nueva sombra. Otros proponen utilizar la casa como herramienta educativa. Pero hay algo importante. La casa se ha convertido en parte del debate nacional sobre cómo abordar el trauma colectivo. En este sentido, refleja no solo la estructura del pasado, sino también la estructura del pensamiento contemporáneo. Cuando la casa entró en el mercado, se convirtió en una prueba para la madurez económica de la región. El mercado inmobiliario demostró:
¿Cuán alta es la demanda de propiedades con historia? ¿Cuán cautelosos son los inversores ante los símbolos de la sombra? ¿Cuán difícil es convertir una propiedad con aura del pasado en un activo económico estable? De este modo, la casa se convirtió en un indicador de la psicología económica de la sociedad. ¿Cuánto está dispuesta a pagar por la historia? Incluso cuando la historia da miedo. Si consideramos las quintas en el contexto del país, la mansión se convierte en una alegoría de México. Poder y vulnerabilidad, belleza y peligro, riqueza y dolor social, aspiración al desarrollo y lucha contra la sombra. Cada etapa de la historia de la casa repitió las etapas de la historia del Estado. Crecimiento basado en la ambición, apogeo basado en el dinero y la influencia, crisis provocada por fuerzas internas y externas, intervención del Estado, transformación, debate sobre la memoria, búsqueda de una nueva identidad. La casa se convirtió no solo en un reflejo de la sociedad, sino en un comentario sobre ella. Si hoy nos paramos frente a la casa y miramos atentamente sus paredes, sus ventanas restauradas, su tranquilo patio, podemos escuchar la pregunta que la casa le hace a cada uno. ¿Qué elegimos ver? ¿La fachada o los cimientos? Esta pregunta no solo se refiere a la casa, se refiere al país, se refiere a cada persona. Las fachadas siempre son más bonitas, pero el futuro se construye sobre los cimientos y sobre la honestidad con uno mismo. Hoy, la mansión Las Quintas está más silenciosa que nunca. Sus paredes ya no escuchan las ruidosas fiestas, los patios no se llenan de columnas de coches y los guardias no patrullan el territorio las 24 horas del día. Pero el silencio no es vacío. El silencio es espacio para el futuro. Y en este nuevo silencio, la casa comienza a hablar sobre hacia dónde se dirige la región y qué le espera al país que alguna vez permitió que estas casas se convirtieran en símbolos de una época. Tras la reconstrucción y las decisiones administrativas, la casa se convirtió en un espacio con acceso parcial. Algunas salas se utilizan para eventos públicos, otras como oficinas o zonas educativas, y otras permanecen cerradas al público. Esto es simbólico. El país también se está abriendo, pero no por completo. Hay progreso, hay intentos de transparencia, pero también hay zonas a las que la sociedad aún teme adentrarse. La casa se ha convertido en una miniatura de la política nacional. Publicidad en el escaparate. Limitaciones en el fondo. La mansión se ha convertido gradualmente en un punto de atracción para residentes, turistas, estudiantes e investigadores. Se debate en los foros de la ciudad. Se incluye en las rutas históricas y se utiliza como ejemplo de transformación del espacio. Pero, a pesar de todo esto, siguen los debates en torno a la casa. ¿Es demasiado cara para el presupuesto? ¿Es necesario continuar con la restauración? ¿Debe el edificio obtener el estatus de museo? ¿No corre el riesgo la ciudad de romantizar un pasado oscuro? Estos debates reflejan cómo la México contemporánea intenta construir una relación sana con su propia y compleja historia. Cada año, en los informes oficiales, la mansión se menciona como ejemplo de una confiscación exitosa, una victoria simbólica sobre la estructura paralela, un objeto importante de la infraestructura urbana, un instrumento de política cultural. Pero detrás de esta fachada siguen debatiéndose dos enfoques. La casa como prueba material del pasado. Hay que conservarla para recordar, para advertir. La casa como espacio del futuro. Hay que replanteársela para darle una nueva vida, para no quedarse estancado en el trauma. Esta tensión es un reflejo de la lucha política que se libra no solo en torno a Las Quintas, sino en todo el país. Culiacán es una ciudad que poco a poco aspira a modernizarse. Se construyen universidades, nuevos parques, espacios públicos, centros culturales. La mansión Las Quintas ya no se percibe como una excepción, sino como un elemento de esta transformación. Es un recordatorio del pasado, pero también un testimonio de que la ciudad ya no quiere vivir con miedo. La casa permanece inmóvil, pero a su alrededor se mueve una nueva generación que percibe la historia como una lección, no como una sentencia. Los residentes más antiguos del barrio siguen hablando de la casa con cautela. Recuerdan los ruidos que se oían desde el patio, las personas que iban y venían por la noche, el frío solitario cuando se cerraban las puertas forjadas por la mañana.
Pero los jóvenes ven la casa de otra manera, como un objeto cultural, como un lugar con historia, como parte de la identidad de la ciudad. Este choque generacional muestra un importante giro social. El miedo deja de ser una forma de memoria colectiva. La casa se debate en el contexto de proyectos de inversión, rutas turísticas, iniciativas museísticas, programas urbanos de desarrollo. Pero también hay opiniones contrarias. Algunos consideran que el objeto es demasiado costoso, demasiado complicado de mantener, demasiado controvertido como marca. Esto refleja un dilema más amplio del país. ¿Cómo convertir activos complejos en recursos sostenibles sin idealizar su pasado ni borrar el contexto histórico? En el destino de las quintas se puede leer el destino de todo un estado, construido sobre ambiciones. Vivió entre los contrastes del lujo y el miedo. Cayó bajo la presión de fuerzas internas y externas. Fue confiscado por el poder. Pasó por escándalos y análisis del pasado. Intentó encontrar un nuevo destino. Se convirtió en parte de la memoria cultural. Entró en la conversación sobre el futuro. Al igual que México, la casa intenta salir de las sombras y encontrar el equilibrio entre el pasado y la modernización, entre la memoria y la renovación, entre la historia y la posibilidad de reescribirla. El futuro de la casa. Las quintas no es un plano, sino una pregunta a la sociedad. Puede convertirse en un centro cultural, un museo de la época, un complejo educativo, un edificio administrativo, un objeto del patrimonio urbano, pero sea cual sea la función que se elija, no se puede detener el destino de la casa. Se convertirá en parte de la historia, que dejará de ser un oscuro secreto y se transformará en una lección pública. La casa le dice una cosa al futuro. La historia no desaparece si estamos dispuestos a replanteárnosla. Al final de este camino, cuando miramos hacia las quintas, ¿qué vemos? ¿Una casa que se alzaba a la sombra del miedo? ¿La arquitectura del poder? ¿Un monumento a una época que muchos desearían borrar? ¿O algo más? Las quintas hoy en día no es solo una antigua residencia. Es un espejo de cómo la sociedad aprende a trabajar con la memoria. Porque el pasado no es una piedra, no se puede tirar. El pasado es tierra, y la cuestión es qué decidimos cultivar en ella. Cada grieta en las paredes, cada puerta tapiada, cada habitación vacía es un rastro no solo de quienes vivieron aquí, sino también de quienes temen recordar. En su día, el poder utilizó esta casa como símbolo de fuerza. Hoy, la sociedad puede utilizarla como instrumento de memoria, pero la memoria es una carga pesada. Olvidar parece más fácil, cerrar la casa, derribarla, construir un aparcamiento en su lugar y decir que nunca hubo nada. Pero el olvido también es una solución, solo que es una solución que siempre vuelve. Las quintas ya no pertenece al hombre que la construyó como fortaleza del miedo. Pertenece a la ciudad, y la ciudad puede elegir entre dejarla como huella de una leyenda oscura o convertirla en un punto de crecimiento. Hay casas que se derrumban porque su pasado es demasiado pesado. Y hay casas que se convierten en museos, pero no para ensalzar el miedo, sino para aprender la lección. La transformación no es una capitulación, es una evolución. Cuando la sociedad procesa su dolor, se vuelve más fuerte. Las quintas es una miniatura de la México contemporánea, un país que intenta liberarse del pasado, pero que comprende que sin él no es posible construir un futuro con sentido. México sabe que las sombras no desaparecen por sí solas. Hay que iluminarlas. Hay que entrar en esas habitaciones que han permanecido cerradas durante años. Hay que comprender cómo se crean esas casas y por qué son posibles. Porque el futuro no es una línea recta, sino un vector que depende de lo que hagamos con el pasado. Imaginemos las quintas a primera hora de la mañana. El sol del norte apenas roza el tejado. En las ventanas no hay lujo ni miedo, sino un polvo tranquilo que se posa en los alféizares. Una de las puertas, la que antes estaba bien cerrada, ahora está ligeramente entreabierta. A través de ella se cuela la luz, silenciosa, cálida, casi insegura. Esta luz no es sobre la esperanza, es sobre la elección. Abrir la puerta más o cerrarla para siempre. Cuando miramos la casa, inevitablemente nos miramos a nosotros mismos.
¿Qué habitaciones de nuestro pasado mantenemos cerradas? ¿Qué paredes esconden historias no contadas? ¿Qué hemos preferido olvidar y qué sigue esperando ser reinterpretado? Las Quintas es un recordatorio. La arquitectura no solo alberga personas, sino también lecciones. Y si elegimos mirar, en lugar de apartar la vista, incluso la casa más oscura puede convertirse en el comienzo de una nueva historia.